Bueno, obviamente la situación es crítica no solamente en la Argentina, sino también en el viejo continente, y Alemania en particular está ofreciendo algunos matices bastante importantes para comentar. Lo tenemos con nosotros a Gabriel Michi. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. tal? ¿Cómo están? Sí, primero que nada, bueno, recordemos que Alemania había sido tomado como un gran modelo a seguir, ¿no? Porque de hecho, hay que decir, Angela Merkel fue la primera de los líderes mundiales que tomó en serio el tema de la pandemia de COVID-19 y llegó a hablar de que iban a estar contagiados el 80% de los alemanes. A principio de todo, todos dijeron, está exagerando. Bueno, nos parece que no tanto, ¿no? Bueno, lo cierto es que Alemania está atravesando una situación difícil, un rebrote importante. Pensemos esto, a principios de febrero el grado de incidencia de los nuevos contagios era de 60 cada 100.000 habitantes. Hoy está en 131 cada 100.000 habitantes, es decir, que más que se duplicó la incidencia, y ustedes saben que esa es la variable que se tiene en cuenta con respecto a cuando se deciden tomar restricciones, que es lo que ha hecho el gobierno alemán. Básicamente, cuando se supera los 130, los 135 en general, es cuando vienen las restricciones, 135 casos cada 100.000 durante una semana, ¿no? Es cuando se decide avanzar en las restricciones. Lo cierto es que Alemania está atravesando una situación complicada. Las vacunas, es el país de la Unión Europea que más ha vacunado, pero aún así todavía queda mucho camino por recorrer. Bueno, pero ahora hablamos de un movimiento, a ver si lo digo bien. Sí. Kerdenken, Sí, ¿no? sí. Que serían los antivacunas, la gente que va por, digamos, una alternativa a las restricciones. En realidad hay una mezcla. Se dio este fin de semana una serie de marchas muy importantes, en algunos casos, en otros de menor intensidad, donde se mezclaron, por un lado, los que estaban en contra de las cuarentenas, de los cierres. Por otro lado, los antivacunas directos, digamos, los que tienen una digamos, postura conspirativa de todo lo que tiene que ver con la pandemia, de que esto está hecho inventado, que es toda una historia, lo que se llama el terraplanismo sanitario, si se quiere, ¿no? Y se los vio en distintas ciudades. Justamente lo que estamos viendo allí, si no veo mal, es la de Berlín, pero hubo en Düsseldorf, en otras ciudades también de Alemania, en Hamburgo y demás. Pero acá hubo una consigna. La policía, para evitar enfrentamientos y para evitar focos de mayor contagio, decidió no reprimir. Lo que sí aclararon es que si veían que no se cumplían con las normas de distanciamiento y de llevar barbijos, entonces sí iban a actuar, ¿no? Por eso no hubo un choque como sí lo hubo en otros momentos. Lo que pasa es que acá en el medio el temor es porque se meten también grupos de extrema derecha que lo que van es a buscar ruido. Claro, digamos, infiltrados, digamos, en las marchas. Gaby, ¿te parece que compartamos algunos datos sobre Alemania? ¿Cómo no? A ver cómo está la situación en este momento. Bueno, ahí tenemos. Ahí vamos a ver los números actualizados de Alemania, país de 83 millones de habitantes. Los contagios en las últimas 24 horas fueron 10.300. La verdad es que es un número menor del que venían teniendo en los últimos días, porque estaban en un promedio de 16.000 casos diarios, promedio, ¿no? Con algunos casos que superaron los 20.000. Los muertos también fue menos que lo que venían trayendo, 50 contra un promedio de 130 aproximadamente. Y hasta el momento ha habido 2.900.000 personas contagiadas desde que comenzó la pandemia y 77.000 fallecidos. El número de fallecidos es sin duda lo que más, digamos, dolor y más conmoción le ha generado a la propia Angela Merkel, que más de una vez se tuvo que pelear con los gobiernos regionales, justamente porque ella es partidaria de cerrar todo lo que haya que cerrar, y muchas veces los gobiernos locales le plantean que es imposible para sus economías, ¿no? ¿Vemos la curva de contagio, Gaby? ¿Cómo no? Ahí vamos a entender de qué estamos hablando. Fíjense, ¿no? A ver. Ahí estamos viendo la curva de contagios, 6.500, estos están tomados promedios semanales, lo que mencionábamos. El 15 de marzo estabas en 6.543 casos. Hoy estás en 10.000 casos por día. Esto te demuestra el crecimiento. Y esto también, en 14 días, fíjate que se va de 6.500 a 10.300. Casi un 80% de crecimiento, ¿no? Y esto es lo que se ve reflejado en lo que mencionábamos recién con respecto a la incidencia cada 100.000 habitantes, ¿no? De tener
60 casos cada 100.000 habitantes en promedio semanal a principios de febrero, a tener en estos momentos más de 130 cada 100.000 habitantes, y eso es lo que preocupa mucho, ¿no? Bueno, lo tenemos en comunicación a Néstor Bustamante, está allí en Alemania. Néstor, gracias por estar del otro lado. Aquí Julián Guarino, Gabriel Michi, Carla Rebello, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Es un gusto charlar con ustedes y con la audiencia. Bueno, primero preguntarte por estas marchas que se dieron en las últimas horas. Recién Gabriel hablaba de eso, donde se han mezclado distintas vertientes, ¿no? Desde la gente que está en contra de las restricciones hasta los antivacunas. Así es. Sí, hemos tenido ese tipo de protestas por toda Alemania. Algunas han terminado con policías heridos, porque hay que entender que el Querdenken, que es un movimiento liderado por Michael Ballweg, no sé si alguno estudió matemática, lateral thinking, el pensamiento lateral, era cuando a uno le daban ciertas pistas para resolver un problema, pero no eran muy obvias, y entonces uno tiene que usar un esfuerzo extra para resolver por ese tipo de problema. Eso es pensamiento lateral, que es literalmente lo que quiere decir Querdenken. Pensar con la parte que uno no diría afuera de la caja, pensar afuera de la caja. Lo cual parece muy lindo, ¿no? Uno escucha este tipo de teorías y lo que pensaría es que es un movimiento que trata de ser científicos, de ser más creativos, y por todo lo contrario, ellos dicen que pensar afuera de la caja es creer y tener asumido que no hay una pandemia, que el gobierno está luchando para tratar de controlarnos, que nos quieren meter chips en las vacunas y todo lo que han ustedes escuchado probablemente en los mensajes cuando se reúnen estas. Entonces, ¿por qué son tan peligrosos los de Querdenken? Es porque ellos venden mucho la idea de que hay que hacer todo paz, son reuniones como un poco de grupos de culto, ¿no? Michael Ballweg funciona como una especie de líder de un culto, entonces bailan, se abrazan, y uno parece que son movimientos muy pacíficos, pero cuando se juntan, como dicen bien ustedes, con la extrema derecha, que son uno de los principales promulgadores de estas ideas, ustedes le dijeron terraplanista de pandemia, ¿no? Me encantó ese término, no lo había escuchado antes, pero es precisamente, ¿no? Es bueno que alguna vez nosotros digamos, la Tierra a lo mejor no es redonda, dudar, ¿no?, de que la Tierra no es redonda. El paso extra es decir qué forma tiene, ¿no? ¿Cuál es la evidencia que uno tiene para decir? No es lo mismo que pasa con estos negacionistas. Ellos dicen que no hay pandemia y aparte ya tienen sus teorías de conspiración armadas, y el Querdenken está pensando ser monitoreado, porque en Alemania es legal vigilar y poner monitoreo, incluso seguimiento con policía, a personas de extrema derecha. Es legal. Querdenken está por empezar a entrar en ese grupo. ¿Por qué? Porque cuando se juntan con la extrema derecha y con el resto de los negacionistas, se ponen muy violentos. Ya no bailan más, ya no abrazan más, se ponen muy violentos y generan muchos estragos, que sumado al problema que tenemos con la pandemia, lo cual, si me permiten, voy a hacer una pequeña corrección, porque en Alemania, al tener tantos derechos individuales, es imposible leer de un día para el otro las infecciones. Ustedes dicen 10.300 casos, pero ustedes tienen que leer para el día de la semana. Domingo, lunes y martes van a tener menos reporte de casos, y lo pueden ver en la curva, ¿no? Por eso uno dice, hoy tenemos un lunes de 10.300 casos, y uno tiene que comparar el lunes pasado. Y en época de feriados, por ejemplo, en Alemania las Pascuas son el viernes, el sábado, el domingo y el lunes. Estos 4 días vamos a tener bajo número de reportes. ¿Por qué? Porque la gente se va de vacaciones, la gente se toma su fin de semana y no hay reportes en Alemania. Néstor. Entonces, lo que se hace es comparar solamente feriado, fin de semana, día de semana. Néstor, quiero preguntarte cuán representativos son estos movimientos en términos del total de la sociedad alemana. Hay un sector importante de la sociedad que se resiste a las medidas que eventualmente podrían irse instrumentando en los próximos días o que ya vienen de las últimas semanas. Me encanta que hagas esa pregunta y te voy a pasar los datos de las encuestas, porque Deutsche Welle, que es el organismo del Estado que se encarga de informar, pero también hace encuestas, ha notado que hay un incremento. En particular ellos monitorean mucho lo que es la extrema derecha. La extrema derecha lo pueden ver, pese a que Angela Merkel perdió las últimas 2 elecciones regionales, la extrema derecha viene en bajada, y eso empezó desde la pandemia. La extrema derecha perdió en mucho lugar. Alternative for Deutschland, Alternativa para Alemania, está muy atrasado, pero sí sigue incrementándose la cantidad de gente que está cansada o digamos un poco decepcionada con lo que ha sido la gestión de la pandemia. De hecho, la última encuesta que tenemos es cuánta gente cree que vamos a llegar al deadline, a la meta que ha puesto Alemania, que es el final de septiembre. Todos los residentes en Alemania tenemos que estar vacunados. En febrero el 26% de la gente creía, el resto no creía.
Hoy es el 23% de la gente cree que vamos a llegar a esa meta de vacunar a todo el mundo, y junto con esa falta de fe o esperanza con respecto a la vacunación, hay un incremento de lo que es el negacionismo. Y esto lo percibo, lo digo en mi caso, yo soy una persona que trabaja con ciencia, con tecnología, con investigación, mi esposa trabaja para las Naciones Unidas, y los dos en algún momento se nos cruza por la cabeza que ojalá esto sea mentira, que ojalá no tengamos que estar encerrados, ya llevamos 6 meses encerrados en casa, ojalá que no tengamos que seguir encerrados para que se pase esta pandemia, ojalá que la cepa B117 no sea tan grave, ojalá que la cepa de Manaus no llegue. No llegamos al punto de crear nuestra propia teoría de conspiración, pero es muy entendible que para la gente que vive en Alemania, que están acostumbrados a una vida muy cómoda, ¿no? En Alemania las personas que trabajan, hay una quita que se llama una guardería desde que los chicos tienen incluso desde 1 año, que les cuida a los hijos todo el tiempo. Muchas de ellas están cerradas por la pandemia. De hecho, la mayoría de los vectores de contagio eran los niños, y eso ha cambiado mucho y ha afectado mucho lo que es el estilo de vida en Alemania. Néstor, te quería preguntar justamente sobre este tema, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que hoy están funcionando y cuáles no en estos momentos en Alemania? Me encantan las preguntas que están haciendo. Por favor, interrúmpame si me derivo mucho, porque son justo los temas que estamos debatiendo en Alemania hoy. Ese es el problema que tenemos en Alemania. Angela Merkel y lo que es también el SPD y el UDPS, que son los dos partidos que están en la alianza principal, quieren que haya unas leyes federales. Quiere decir que el virus esté detenido para todo el país, que tengamos regulaciones diferentes. Pero en el estado de Sarre, en el suroeste de Alemania, por ejemplo, donde tiene un número de incidencia por debajo de 50, el freno de mano es en 50. Cuando se supera los 50 se empiezan las restricciones. Ellos están haciendo vida prácticamente normal. Hay distancia social, hay barbijos, pero hay museos abiertos, museos al aire libre abiertos, cines con mucha distancia abiertos, algunos teatros se estaban abriendo también. Es un estado que está al borde entre Luxemburgo y Francia. En Berlín, nosotros el miércoles, el 1 de abril, entramos en un lockdown estricto. O sea, no podemos hacer prácticamente nada en Berlín. Si queremos ir a algún lado, que los pocos locales que pueden estar abiertos, tenemos que ir con un test negativo. Eso sí, el gobierno ya ha puesto a disposición 2 test gratuitos a la semana, y uno puede ir al supermercado y comprar su propio test de COVID-19. Se compra su test, lo hace, y con ese mismo test del mismo día puede ir a la peluquería, por ejemplo, con muchas medidas de restricción y de cuidado. Con ese test negativo puede ir a comprar ropa. A los lugares que puedan estar abiertos tienen que tener la capacidad especial abierta para que sea así, ¿no? Sí. Solamente una persona cada 10 metros cuadrados, que sean lugares bastante amplios, bien ventilados, en esos casos. Pero es muchísimas restricciones que tenemos en Berlín comparado, por ejemplo, con Sarre, en el suroeste de Alemania. Y en Bavaria, por ejemplo, al sur, muchísimas más restricciones, ni siquiera tienen capacidad de test negativos, pero no se usan para que las personas puedan acceder a servicios. Y lo que está pidiendo el gobierno, Angela Merkel y los partidos principales, y que ahora justo el Partido Libertad, el partido de demócratas con libertad de mercado, ellos dicen, sí, por favor, están incrementándose mucho los casos, el número de incidencia está muy alto, pongamos leyes para todo el país, así impedimos lo que pasa con el cruce de estados, ¿no? Porque si en Sarre la gente va al teatro y se contamina, mucha gente de los estados limítrofes van a ir también a tener esas libertades, y no hay bordes, no hay barreras, no hay una frontera entre estados, y eso va a lograr que se incremente mucho más el contagio en el resto de los estados federales de Alemania. Néstor, te agradecemos muchísimo por esta charla. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Cuídense. Hasta luego.